A esta sesión y queremos darle la bienvenida a las presentaciones orales, este espacio de diálogo. Estamos en el eje 3, movimiento agroecológico como respuesta a los desafíos planetarios. Y sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos. En este congreso estamos en Costa Rica ahora virtualmente y hagamos ese viaje. Agradecemos su participación en este espacio de diálogo y reflexión que nos permite abordar estas temáticas tan importantes hoy en día en nuestro planeta. El movimiento agroecológico es una esperanza para nuestro planeta y yo les he copiado aquí un párrafo de Vandana Shiva que dice: comer es un acto ecológico, no un acto mecánico industrial. La red de la vida es una red alimenticia, no podemos separar la comida de nuestra vida de la misma manera que no podemos separarnos de la tierra. El problema no viene de cultivar la tierra, sino de cultivarla de manera industrial. Entonces, con estas pequeñas palabras de bienvenida, yo quería presentarles y comentarles un poco. Mi nombre es Cecilia Centeno, estoy como moderadora de la sala y me acompañan en esta andada Larisa Soto, que va a sistematizar nuestro espacio, y como asistente de sala está Leonela Chacón. Entonces, muchas gracias, Leonela, muchas gracias, Larisa, y el resto sean bienvenidos. Como podemos observar, tenemos aquí hemos puesto el orden de las presentaciones. Primero tenemos biodiversidad y alimentación, producción agroecológica, distribuyendo para seguridad alimentar, que nos va a presentar Elaine Luisa Bianchi-Bione. Como segundo expositor está Julián Arriza hacia un cambio metabólico agroecológico. Y tenemos a Clara Páez con identificación de las iniciativas agroecológicas de Paraguay en las redes sociales, y Cristian Parra con diferencias nutricionales, pollo agroecológico convencional y comercial del Valle del Cauca. Entonces, desde muy distintos ámbitos y desde muy distintos territorios estamos aquí, y comentarles que tienen 10 minutos para la exposición y 2 minutos para preguntas, si hubieran, y si no, yo les voy a dirigir un poco y con eso terminamos las presentaciones orales 2, eje movimiento agroecológico como respuesta a los desafíos planetarios. Entonces, sin más, por favor, yo quiero pedirle a nuestra compañera Eliane Luisa Bianchi-Bione. Seja bem-vinda e você pode apresentar agora. Ok, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela, certo? Sim, pode. Não sei se está visível. Sim, é visível. Está passando? Sim, tá. Tá tudo, tá tudo bem, tudo certinho. Tá bom, então. Tá, certo? Bom, então vou contabilizar o tempo aqui. Bom, o trabalho é sobre biodiversidade e alimentação, produção agroecológica, contribuindo para a segurança alimentar. Eu sou professora aqui do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Brasil. Vários profissionais trabalharam também nesse trabalho, né? Então, durante o ano de 2020 e 2021, como é de conhecimento de todos, a gente foi assolado pela pandemia da Covid, né? E aí, aqui na região, houve um aumento muito grande de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. E várias ações emergenciais foram necessárias para suprir a necessidade das famílias. Entre elas, algumas ações de entidade e instituições valorizando e apoiando a produção local de alimentos, a implementação de pequenas hortas para o autossustento ou para a complementação alimentar, as hortas comunitárias e, principalmente, também a ação solidária de doação de alimentos
as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também na região, nós temos a cultura da mandioca, que é a maniote suculenta, que ela tem uma grande importância social e cultural, porque ela é cultivada nas pequenas propriedades familiares e tem um uso tradicional na alimentação aqui da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, pelos povos missioneiros e também pelos indígenas. É uma importante fonte alimentar e também de renda a famílias, porque ela é comercializada e também processada de forma agroindustrial. Aí nós montamos esse projeto de extensão pela instituição chamado Biodiversidade e Alimentação, que foi implementado de maio de 2021 até março de 2022, com a participação de estudantes, docentes e técnicos do IFE, do Instituto Federal. Então, a metodologia desse trabalho foi utilizar a horta que a gente tinha aqui no campus, né, para ensino do curso técnico em agricultura, para a produção de mudas e hortaliças para doação para as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente produziu mudas de hortaliças diversas e de punks, também conhecidas como plantas alimentícias não convencionais, e essas mudas, então, foram produzidas em bandejas, com uso de substrato e adubo orgânico, composto e vermicomposto em ambiente de estufa. Posteriormente, a muda estar pronta, né, foi feito o transplante aqui dentro da instituição, em canteiros, onde foi feita adubação orgânica, uso de biofertilizantes, irrigação por gotejamento, e se trabalhou bastante a questão da cobertura do solo, com palhada que foi produzida por plantas de cobertura de inverno, né, aveia, ervilhar, canabo. Foram utilizadas plantas repelentes e atrativas de insetos, plantas companheiras e também a rotação de culturas como práticas importantes dentro do sistema agroecológico. Então, aqui uma visão geral da horta, aqui no campus, onde a gente pode ver aqui as plantas de cobertura, né, que foram produzidas para ter a palhada, onde posteriormente, então, foram cultivadas as hortaliças em sistema de consórcio, né, também vários tipos de consórcios de plantas, plantas alimentícias não convencionais e plantas medicinais aromáticas e condimentares. Aqui, com relação à mandioca, nós fizemos o preparo convencional do solo e utilizamos a adubação orgânica. Nós também buscamos, com um agricultor conhecido como guardião da mandioca, que está localizado numa outra região do estado, 50 variedades de mandioca convencionais, né? E para ter uma diversidade de cultivares para a produção, né? E, ao mesmo tempo, trabalhamos com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, clima temperado, daqui da região do Rio Grande do Sul, utilizando variedades de mandioca biofortificadas, que são variedades ricas em provitamina A e licopeno. Então, mandiocas que têm uma coloração diferenciada, elas não são brancas, elas são creme, cor creme, amarela e até rosada, que quando cozinham ficam de outra cor. E aí nós temos, então, como resultado, a produção de mudas. Essa produção de mudas de diversas plantas, hortaliças, né, foram utilizadas na horta para a produção final e também foram doadas para entidades e instituições para a implantação dessas hortas comunitárias, né, e produção. Aqui, então, após a implantação da horta, na horta, né, foi produzido tomate, aqui a questão da consorciação, alface, brócolis, repolho, com uso de plantas repelentes, no tomate também, plantas companheiras, né, uma diversidade de espécies olerícolas para enriquecer a alimentação das famílias. Aqui também, então, na parte da produção de mudas, então, foram doadas mudas para a aldeia indígena e para 2 hortas comunitárias.
Aqui a gente mostra a doação da produção que a gente fez, todo o produto gerado na horta, no campus, foi entregue, então, a diferentes entidades e instituições que assessoram famílias, pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, inclusive ao Banco de Alimentos do município e à aldeia indígena. Também, para divulgar o uso das plantas alimentícias não convencionais e o melhor uso das plantas, das hortaliças, a gente produziu cards dizendo que era como produzir, como podia ser utilizada na alimentação, além dos métodos tradicionais de uso, né? Qual a forma, tipo, utilização das folhas da beterraba, porque de produção agroecológica, a folha também fica mais saudável, né? E aí, como isso, a gente beneficiou vários grupos, como a Pastoral da Criança, através de um projeto que eles atendem gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade. A aldeia indígena, instituições de acolhimento ao idosos, foram 3 instituições que a gente atendeu com a entrega desses produtos, instituição de acolhimento a meninas, hortas comunitárias, 2, Banco de Alimentos Municipal, além de instituições de ensino também que receberam mudas e algumas hortaliças. Tanto aqui no Instituto Federal Farroupilha, alguns alunos, quando a gente teve a oportunidade de fazer uma aula prática presencial, então a gente doou para os alunos, assim como também doou para escolas estaduais aqui. Esse projeto, então, ele beneficiou diretamente 491 pessoas e indiretamente 1.141 pessoas. Então, como resultado, nós temos de mudas, foram doadas várias mudas, né? Várias espécies, alface, tomate, melão, melancia, abobrinha, beterraba. Da mesma forma, as hortaliças, alface, couve, brócolis, abobrinha, abóboras, repolho, as plantas alimentícias não convencionais, como o peixinho da horta, né, que é a Stachys bizantina, o Ora pronobis, almeirão roxo, além de plantas condimentares, como alecrim e manjericão. Aqui, com relação à cultura da mandioca, a gente pode divulgar, então, essas variedades através de um dia de campo durante esse ano, com os alunos e a comunidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente está avaliando isso. Então, é um trabalho que envolveu ensino, pesquisa e extensão. A extensão através da doação de mudas e hortaliças e, no caso da mandioca, pesquisa e extensão, em que a gente está trabalhando, então, essa cultura para, através de uma planta que foi selecionada, né, pelos métodos tradicionais, ter um alimento mais rico em nutrientes, que favorece a minimizar a fome oculta, que é a falta de nutrientes, como a provitamina A, né, o beta-caroteno, e o licopeno, que deixa, então, com essas colorações diferenciadas. E aí a gente também está avaliando isso em termos de produção e adaptação na região. Vamos ver o chat. Um minuto, ok. Aí a gente sabe que a partir desse trabalho, então, existe a possibilidade de expandir essas ações, de valorizar a cultura alimentar local. As instituições e as entidades é extremamente importante que em momentos, não só nas dificuldades, mas realizem um trabalho conjunto e que a gente faça ações sustentáveis de produção e promoção dos alimentos agroecológicos, com menor custo ambiental, social e de qualidade para todos. Não está passando aqui. E como conclusões, a gente pode dizer que esse aporte foi extremamente importante para as hortas urbanas e comunitárias e para os povos indígenas, incentivou a produção de alimentos do próprio alimento em pequenos espaços, favoreceu o acesso à alimentação de famílias e grupos em situação de vulnerabilidade e valorizou a cadeia de produção local regional. E, com isso, também estreitou as relações da instituição com a comunidade,
contribuindo para melhorar os sistemas produtivos locais e também a redução das desigualdades sociais. Então, é isso. Muito obrigada, Luísa. Tem um tempo certinho, então, desculpas. Obrigada, muito interessante, que é legal que vocês estão fazendo esse trabalho, é um projeto que é muito abrangente, tem diferentes espaços de contribuição, mas eu queria abrir o espaço das perguntas. Então, ¿alguien tiene preguntas, por favor, a la presentación de Eliane? Está abierto el espacio. Adelante. Tal vez yo quería consultarle cuál fue acerca de la sostenibilidad del proyecto, porque si surgió como en un momento de crisis, ¿verdad? Como tal vez preguntarle en qué momento se encuentra el proyecto ahora y si han encontrado oportunidad de darle más pues sostenibilidad, duración en el tiempo. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas a ideia foi exatamente isso. A gente viu que existia um aumento da gravidade da fome, né? E que hoje tem se mostrado claramente, né, que houve um aumento muito grande das pessoas que estão passando fome mesmo, né? Em várias regiões do mundo e no Brasil também tem se agravado bastante. Então, apesar da gente estar com acesso limitado à instituição, né? E pensando que a gente tinha esse espaço e que podia fazer alguma coisa, né? Porque algumas políticas públicas, com o tempo, foram sendo extintas, né? Então, a ideia foi, a partir de fazer esse projeto, para a gente aproveitar o espaço de solo que a gente tinha. A gente já trabalha de forma agroecológica no ensino, né? Então, também, a partir disso, trabalhar, buscar, dar oportunidade para os alunos, como bolsista, ter uma renda também nesse momento que foi difícil durante a pandemia. Não sei se está respondido. Obrigada, Eliane. Temos uma pergunta mais de Julián, mas tem que ser certinho e por favor, mais rápido, Sim. porque o tempo se nos passa. Boa tarde. O que você acha da juventude? Ela está engajada com esses processos? Qual é o balanço? Olha, eu tenho trabalhado a disciplina, eu sou professora de horticultura e solos, né? Então, mesmo na pandemia, antes da pandemia, eu tenho trabalhado sempre com esse viés agroecológico, trabalhando a questão da sustentabilidade do solo, da sustentabilidade da produção de um alimento de qualidade. A gente encontra dificuldades, sim, não vou negar, né? Mas tem também muita aceitação, tanto do consumidor quanto das pessoas que estão envolvidas, né? Muitos alunos, a juventude, às vezes, os alunos, eles veem como uma potencialidade. Agora, se eles vão aplicar, aí eu também não sei. A gente faz a parte da gente, né? De tentar conscientizar da possibilidade de novos caminhos, né? Novos tipos de produção, respeitando mais a questão ambiental e social também. Tá, muito obrigada, Julián, Eliane, Larissa. Vamos agora passar ao seguinte. Vamos a empezar, por favor, con Julián. Y su presentación está titulada Hacia un cambio metabólico agroecológico. Adelante, por favor. Bien, ¿se ve bien 10 la minutos. pantalla? Sí, se ve bien. Julián, 10 Listo. minutos, por favor. Bueno, buenas tardes. Este es un trabajo de un corte bastante teórico. Está titulado Hacia un cambio metabólico agroecológico. Y bueno, vamos adelante. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de esa idea del metabolismo, del análisis metabólico, y a traer algunas lecturas de un autor en particular que se llama Jason Moore, que él propone la idea del cambio metabólico en lugar de otras concepciones que hay, como el metabolismo social o el metabolismo socioecológico, etcétera. Entonces, primero vamos a ver un poquito esos antecedentes del metabolismo y luego vamos a traer un par de ideas sobre el cambio metabólico. Esta propuesta del metabolismo, digamos que surge desde los estudios de Marx.
Él en sus primeros trabajos, en su juventud, él ya apunta a una idea fundamental que después derivaría en esto del metabolismo y que es la alienación primera fundamental, que es básicamente la separación del ser humano con la naturaleza. Después en otros trabajos ya incorporaría esa idea concreta del metabolismo en un análisis y en una metáfora que traía a las concepciones, digamos, de las ciencias ambientales, de la biología, con esta noción del metabolismo. Luego, digamos, ya como la construcción del pensamiento crítico ha rescatado algunas de estas propuestas de Marx para apuntar a unas nociones, digamos, ecológicas en todas estas propuestas que Marx ha traído, y desde ahí se han configurado grandes propuestas teóricas como el marxismo ecológico, la ecología política, que beben mucho de estas fuentes, y la agroecología, que también, digamos que toda su construcción latinoamericana y toda su propuesta contrahegemónica incorpora muchos de estos análisis del metabolismo y muchas de las visiones y de los análisis propuestos por Marx. Por ejemplo, un autor en particular es Eduardo Sevilla Guzmán, que él habla y hace también una genealogía de este concepto, trayendo como la importancia de estos aportes para el desarrollo de la agroecología. Jason Moore, entonces, entra un poco a hablar sobre esta visión del metabolismo y afirma que el metabolismo ha sido más o menos una clave conceptual, una estrella durante los últimos 10 años del pensamiento crítico, y que uno de sus grandes usos se ha dado porque es una metáfora seductora que apuesta a superar uno de los grandes problemas de nuestra modernidad, que es el dualismo cartesiano. Sin embargo, apunta Jason Moore que todos estos análisis no alcanzan a romper esta visión dualista y se quedan en una suerte de suma aritmética entre naturaleza y sociedad. ¿Sí? Entonces siempre escuchamos naturaleza y sociedad, por más que digamos que somos parte de la naturaleza. Sin embargo, los análisis, las reflexiones, los trabajos, todo se genera desde esta separación, o desde la enunciación se separan en naturaleza y sociedad, en vez de ser un procedimiento dialéctico, interdependiente, interrelacionado. Eso trae muchos problemas, dice Moore, y uno de ellos es que ya mencionar de esta manera reafirma la visión moderna de la naturaleza y da pie a que la naturaleza se pueda abstraer, se pueda cuantificar, cartografiar, controlar. Esto es algo que también ha apuntado Víctor Toledo. Dice, bueno, la mayor parte de los análisis del metabolismo social se limitan a una mera suma de flujos de materia y energía, desconociendo totalmente la dimensión intangible del metabolismo. Entonces, desde las propuestas del cambio metabólico se propone una transformación en una pregunta que ha sido fundamental para todo el desarrollo de las ciencias sociales críticas, de la ecología política, digamos, los análisis del ser humano y de la relación del ser humano y la naturaleza, que en un principio partían de una pregunta también derivada de los análisis de Marx, asociada a entender cuáles eran las condiciones que separaban al ser humano de la naturaleza. Entonces ahora Moore propone, ya en el estado de realidad que estamos en el mundo, en la crisis ambiental, climática tan inminente, la pregunta que está vinculada ahora a este cambio metabólico debe ser cómo se unifica la humanidad con la naturaleza dentro de la trama de la vida. Y entonces él apunta a alguna otra noción del metabolismo que va un poco más allá de una suma o un análisis, una cuantificación de flujos de materia y energía, para señalar que el metabolismo es una síntesis compleja que implica movimientos entre cuerpos, medio ambiente, producción y reproducción en las esferas, digamos, cotidianas, y también en ámbitos de la macropolítica, como la acumulación mundial, el poder mundial, el conocimiento mundial. Hay una relación absolutamente fundamental que trae Jason Moore en esta propuesta del cambio metabólico y tiene que ver con los alimentos. Él plantea que estamos en ese momento en una época, en un momento civilizatorio del fin de 4 elementos baratos. Dice, mire, toda la modernidad, todo el capitalismo, todo lo que hoy conocemos de realidad, de sistema, se ha construido a partir de 4 elementos que han sido baratos durante toda la historia del mundo.
durante la historia de la humanidad. Los alimentos, las energías, las materias primas y la fuerza de alimentos baratos y la fuerza de trabajo. Todos estos elementos han sido baratos, pero llegamos a un momento del universo, del mundo, donde esto ya no puede ser más posible. La crisis climática pone en jaque al capitalismo, que se reproduce, dice Jason Moore, principalmente por la relación entre la agricultura y el trabajo. Y la crisis climática no va a permitir que todos estos elementos que han mantenido al capitalismo puedan seguir sucediendo. Entonces, Moore afirma que es acá donde la agroecología y la soberanía alimentaria tienen un espacio absolutamente trascendental, porque estamos enfrentando un fin de época, un fin civilizatorio, en estos términos de que se han agotado los elementos que han permitido la realidad que hoy conocemos. Sin embargo, Jason Moore afirma también que no alcanza solamente con hablar de agroecología y soberanía alimentaria, sino que es absolutamente importante, primero, desmistificar la idea de la lucha de clases y más bien reafirmarla, porque es a partir de estos procesos de disputas políticas, simbólicas, materiales, donde podemos redefinir qué es realmente lo fundamental. Entonces, la agroecología tendría un papel central vinculado a esta idea de la superación de la primera alienación, que estaba relacionada con la separación del ser humano y la naturaleza. Y acá entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de las propuestas de vuelta al campo. La necesidad que hoy tenemos de revertir ese proceso tan profundo de éxodo rural. Hoy la agroecología tiene una propuesta para que eso pueda empezar a tener otra historia. El capitalismo no es solamente un modo de producción, también es un modo de consumo y no es solamente material, también es un modo de producción de subjetividad. Entonces, además del giro decolonial, además del giro anticapitalista, además del giro epistémico, es absolutamente fundamental un giro existencial, un giro de la vida, tipo de nuestra cotidianidad, de lo que hacemos, de nuestros horizontes de sentido, de cómo nos relacionamos. Eso no se puede seguir aplazando y eso no se puede dejar a un espacio abstracto de las políticas públicas o de otros actores. Nuestra vida es la que está ahí también como aportando a la construcción de las alternativas. Y la idea de la prefiguración de las alternativas también es muy importante porque desde los pequeños espacios, desde las esferas locales, desde las pequeñas experiencias, también hay desbordes reflexivos, también hay propuestas que pueden ser replicadas, que pueden ser inspiradoras. Esta idea entonces Moore la reafirma diciendo necesitamos superar la división entre quienes priorizan el apoyo mutuo y aquellos que insisten en la toma del poder. Y aquí lo que está haciendo es una referencia muy directa a la necesidad de la alianza de las tendencias, digamos, del pensamiento de izquierda, sobre todo entre la propuesta teórica, política y de acción del anarquismo y las otras propuestas socialistas que apelan a la toma del poder. Ya para terminar, entonces, es necesaria desde esta visión del cambio metabólico y en vínculo con la agroecología y con todas estas diferentes esferas de acción, es necesario superar la racionalidad dualista de la modernidad. Eso es un elemento absolutamente fundamental para construir cambios. Así, superando esta dualidad, esos espacios a los que los espacios que enfrenta la agroecología como proyecto de cambio civilizatorio también necesitan transformaciones ontológicas, transformaciones en la forma en la que nosotros comprendemos el mundo, transformaciones epistémicas, de reconstrucción de los saberes, de aceptar que el conocimiento académico no es el único conocimiento válido, y también muchos desafíos metodológicos. Bueno, creo que estamos por ahí en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Felicidades. Adelante, entonces queremos saber si hay preguntas, alguna consulta, por favor, adelante. ¿Sí? ¿No? Entonces, yo sí quería preguntarte, Julián, desde esta mirada del salir de este... Ah, perdón, Camila, adelante. Por favor. Muchas gracias.
Qué interesante tu presentación. Tenía solo una preguntita de si esto que nos has presentado es parte de algún trabajo, de alguna revisión o simplemente son reflexiones a partir de tu investigación. Gracias. Gracias. Digamos que mucho de eso sí tiene que ver con procesos de investigación, procesos, digamos, que tienen como una materialidad muy concretos, ¿no? De jóvenes, de juventudes, de procesos de vuelta al campo en la agricultura, y análisis desde la agroecología política de cómo reconstruir procesos metabólicos en esos horizontes de transición o de transformaciones del modelo alimentario productivo. Hay trabajos de antecedentes, digamos, importantes como de Víctor Toledo, de Ángel Calle, y en general toda una perspectiva de la agroecología política que desde relativamente poco tiempo empieza como a tener una pauta, empieza a tener como una centralidad, y bueno, ahí también digamos que un elemento como importante que en lo particular a mí me llama la atención es esta idea como de las alianzas entre las apuestas de transformación de la realidad, que a veces hay un poco de distancia, por ejemplo, entre estos proyectos más orientados a la autonomía, entre estos proyectos más territoriales, donde hay una clara visibilidad de prácticas horizontales, del apoyo mutuo, de la desjerarquización de los espacios, de la desespecialización. Siento que a veces hay una distancia entre estos procesos que impulsan la agroecología y otros procesos más políticos, digamos, en otras esferas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, que es bastante pertinente y sí, digamos que hace parte de entonces un conjunto de reflexiones que todavía igual son bastante embrionarias. Muchas gracias, Julián, y quiero darle la bienvenida, por favor, a Clara Páez. Adelante, Clara, Sí, bienvenida. Sí. muchas gracias. Voy a Tienes compartir 10 pantalla. minutos, por favor, Clara. Ok, sí, perfecto. Ahí vamos. Bueno, hoy yo les traigo la presentación, no sé si me escuchan bien. Sí, se me escucha bien. Sí, adelante. Bueno, entonces, este es un trabajo que forma parte de mi tesis de doctorado, está en proceso de construcción, entonces ha ido cambiando, incluso con las correcciones de los pares. Así que hoy les presento un poco lo que es el papel de la comunicación en el desarrollo de la agroecología en Paraguay, ¿verdad? Y básicamente en la introducción voy a estar trabajando un poco lo que tiene que ver con el modelo de país que tenemos, el modelo productivo que tenemos en Paraguay, que así como muchos otros países de Latinoamérica somos un país agroexportador, y dentro de ese modelo la soja es el commodity que tiene mayor participación junto a la producción de carne vacuna, y vemos un poco un mapa de Paraguay ahí de cómo tanto la soja como el ganado está presente prácticamente en todo el país, y sabemos que son dos rubros que van de la mano porque bueno, la soja que se produce es para alimentar al ganado. Entonces estamos hablando de que en el 2018, según las estimaciones, la soja ocupó 3.5 millones de hectáreas de un total de 4.7 millones de hectáreas. Eso significa que apenas 1,2 más o menos millones de hectáreas queda para el resto de los cultivos, para la agricultura familiar campesina, para todo lo que todos los otros cultivos que existen en el país. Entonces estamos ante un contexto de distribución desigual de la tierra, y dentro de ese escenario la agricultura familiar campesina sigue persistiendo como una agricultura de resistencia. Y dentro de ese escenario también vemos cómo la agroecología emerge como una esperanza, como una alternativa para generar el medio de vida de las familias en el campo, para volver a generar ese disfrute de habitar dentro de las zonas rurales, luego de todo lo que tuvo, todo lo que fue la Revolución Verde y todo de la manera que arrasó a nuestras comunidades rurales. Y como mi área es de base, es la comunicación, entonces yo quisiera problematizar un poco lo que tiene que ver con esta ciencia
Y me pregunto principalmente sobre esa tensión que existe entre el esfuerzo de la agroecología por posicionarse dentro del escenario social, por escalar, podríamos decir también, y uno de los fundamentos principales que es la comunicación horizontal. Y dentro de esa tensión, las preguntas que surgen es, ¿están perdiendo este fundamento los grupos que buscan posicionarse dentro de los espacios de comunicación, ya sean redes sociales, ya sean páginas web, ya sean medios de comunicación en general? ¿Será que ellos están perdiendo esta comunicación horizontal? ¿O al contrario, será que ese sistema de gobernanza que ellos de por sí ya tienen les permiten desarrollar una estrategia más participativa dentro de lo que es la comunicación? Y también otra pregunta que surge es, aquellos grupos que cuentan con una gobernanza horizontal dentro de sus estructuras, ¿logran adaptarse a estos medios de comunicación, ya sean redes sociales, medios alternativos, espacios de comunicación? ¿Y será que logran desarrollar estrategias que impacten en la sociedad? Para responder estas preguntas, la metodología consta de 4 hipótesis y 2 niveles de análisis. Rápidamente vemos que la primera hipótesis tiene que ver con la estrategia y los objetivos de comunicación. Varían de un grupo a otro en función de sus medios humanos, financieros, pero también comunicativos. Luego, el tipo de comunicación y los canales utilizados favorecen la difusión a niveles escalares. Esto quiere decir, ¿será que la comunicación que estoy desarrollando o que el grupo está desarrollando dentro de un grupo en WhatsApp es diferente porque va dirigido a su comunidad, a sus vecinos, a su grupo en sí? Es diferente a aquella que va a implementar dentro de los medios tradicionales o de las redes sociales. En cuanto a la hipótesis 3, los contenidos de comunicación tienen características diferentes según el territorio en el que se encuentran los productores. ¿Será que los productores que están dentro de las islas rodeadas de soja tienen un discurso mucho más político, mucho más de resistencia, de demanda social? ¿O por el contrario, será que en realidad no reflejan tanto esos discursos justamente por una cuestión de autoprotección? O sea, ¿cuál es la situación de acuerdo al territorio? Y la hipótesis 4, la comunicación propicia información sobre el modelo de gobernanza y los niveles de participación de los productores que conforman el colectivo. O sea, estamos entonces intentando saber cómo esa comunicación que ellos están desarrollando nos da esa información de cómo ellos están gobernando y a qué nivel existe participación dentro de los grupos. Para ello, en un primer nivel de análisis, se evalúan las iniciativas visibles a nivel internacional. ¿Cuáles son ellas las que están presentes en redes sociales o que tienen algún tipo de comunicación digital que pueden ser accedidas desde cualquier parte del mundo? Y entonces, teniendo en cuenta esta característica, me he dedicado a identificar todas esas iniciativas y para hacer un recorte específico, como mi tesis, toda mi investigación va a girar en lo que es mucho análisis del discurso y de contenidos. Entonces, hemos definido ciertas palabras claves para seleccionar los grupos. O sea, en este caso, no va a haber un análisis de qué tan agroecológica o no, o en qué etapa de la transición agroecológica se encuentran los grupos a nivel de finca o a nivel técnico, sino más bien aquellos grupos que se denominan agroecológicos de forma explícita. Entonces, esos fueron considerados dentro de la base de datos que se creó con esas iniciativas, y esos mismos grupos pasaron a ser caracterizados mediante un análisis de sus páginas web, de su Facebook, de su Instagram y de su Twitter, que son las 3 plataformas que más se utilizan en Facebook y que prácticamente reemplazan, estas 3 redes sociales reemplazan lo que es la página oficial por ser de bajo costo. Y para el análisis, como les decía, voy a realizar mucho lo que es análisis de discurso a través de herramientas informáticas y también geolocalizar un poco estas iniciativas a nivel país. Y para el nivel 2 ya iríamos un poco más ya a lo particular, buscando analizar grupos específicos con sus estrategias a nivel territorial. Para ello se realizan 2 salidas al campo
y una serie de técnicas que, bueno, que se citan ahí, las entrevistas, la observación, el registro, etcétera, etcétera, para ver un poco cómo ver la hipótesis de cómo esos grupos desarrollan sus estrategias de comunicación a nivel territorial. Y unos primeros resultados presentados en SOCLA, el relevamiento de datos lanzó 39 iniciativas con un total de 47 cuentas activas, ¿verdad? Luego de ir puliendo bastante la lista. Y un primer análisis nos lleva a que la mayoría de los perfiles se enfocan en la comercialización. Hay un fuerte interés, que es lógico también, de comercializar los productos, y en la promoción de las ferias, porque las ferias se han constituido en un elemento clave para estos grupos agroecológicos, y no solamente como espacios de comercialización, sino también como espacios de difusión de lo que es la agroecología y todo lo que implica la producción dentro de este sistema, dentro de la agroecología, ¿verdad? Por otra parte, se constató que una gran parte de los productores agroecológicos delegan su comunicación a actores externos. Existen ONGs que están en territorio que básicamente se encargan de todo lo que es publicar en redes sociales, en todos los espacios de comunicación, y simplemente los productores muchas veces tienen la posibilidad de sugerir, pero finalmente no tienen un control sobre el contenido final que se publica. Y eso fue principalmente en los grupos que están más en zonas más alejadas a la capital del país, en donde el acceso también a este tipo de herramientas son más limitados. Y vimos también que hay muy pocos comités que cuentan con perfiles en redes sociales. Sí, me queda un minuto. Y, y que son más a nivel de asociaciones, a nivel de ya organizaciones más grandes las que realizan esta comunicación. Y bueno, la discusión yo la voy a pasar de largo por el tiempo, pero bueno, hay una discusión interesante ahí sobre lo que es la comunicación participativa, también poniendo en paralelo con la agroecología, con lo que nos dice Altieri sobre la acción colectiva, el intercambio de conocimientos, la participación en general. Si gustan, bueno, el material va a estar publicado después. Y básicamente, a modo de conclusión, la comunicación digital debe ser gestionada por los productores, ¿verdad? O sea, y hablamos un poco que si la participación es un elemento neurálgico dentro de la definición de la agroecología, es necesario prestar atención al tipo de comunicación que se desarrolla a través de los diferentes canales de comunicación, incluyendo las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales deben permitir a los productores acortar distancias con los consumidores, y la capacidad del diálogo y la gobernanza de las organizaciones campesinas deberían ser aprovechadas para generar una comunicación digital que incida en el escalonamiento y el fortalecimiento de la agroecología. Y bueno, eso así muy, muy rápido, intentando respetar. Muchas gracias, Clara. Y entonces abrimos el espacio. Muy interesante tu presentación, estos primeros pasos que estás dando. Y eso. Entonces, hay dos preguntas. Una es Julián, luego Larisa. No, Julián solamente. Y así, cortito, porfa. Gracias. Adelante. Adelante, Julián. Ah, ok. Un segundo. Listo, gracias. Gracias, Clara. Quiero hacerte una consulta un poco enganchando con tu conclusión última de la necesidad de que sean los productores, los campesinos quienes gestionen las redes sociales. Y es como si dentro de tus hipótesis consideraste o está de alguna manera relacionado el hecho de que de repente los campesinos sean los que menor acceso tienen a este tipo de herramientas y los que menor facilidad de trabajo tienen con estas herramientas, ¿no? Entonces, quería saber solo si habías considerado como algo relacionado con eso. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero voy a intentar responder. Sí, se considera principalmente en zonas alejadas de la capital. Paraguay está muy centralizado en ese sentido, en Asunción.
se considera que hay una limitante grande que es en cuanto al acceso a los medios, que sería en este caso Internet, ¿verdad? Para las redes sociales. O sea, hay un acceso limitado y es costoso. Muchos de los productores, eso sí, todos los productores que yo identifiqué utilizan WhatsApp y tienen acceso a un teléfono, o sea, pueden hacer una comunicación digital que está dirigida a su propia comunidad, eso uno. Pero utilizar WhatsApp para un grupo que está en la capital o que tiene más acceso a Internet es a otro que está en el interior, digamos, es mucho más costoso, porque estamos hablando de comprar paquetes de forma a menudeo y todo eso. Pero por eso no pude nomás abordar tan extensamente la parte de la discusión, pero lo que se plantea es justamente si estas ONGs que están acompañando el proceso de comunicación digital de estos grupos también contemplaran lo que es el fortalecimiento de las habilidades de comunicación y gobernanza que ellos ya tienen y que incluyan un acceso mayor a, no sé si tal vez facilitarle un espacio con una computadora con un buen internet para que sean ellos mismos, o por lo menos que algún integrante del grupo esté aprendiendo cómo gestionar eso. O sea, sería una cuestión siempre de forma escalonada, digamos, de forma transicional, si podemos decir, no así de forma de un día para otro, pero sí la discusión gira un poco a eso de que no podemos simplemente decir, bueno, yo te ayudo y yo hago toda tu comunicación y nunca permitir que se genere y se fortalezca esa capacidad dentro del propio grupo, porque al final no es sostenible tampoco. Muchas No sé si respondí. gracias, Clara, Julián. Entonces, yo voy a pasar a Cristian Parra con su presentación Diferencias nutricionales, pollo agroecológico, convencional y comercial, Valle del Cauca. Adelante, por favor, Cristian. Tienes 10 minutos desde el inicio. ¿Se ve tu presentación? No te escucho, eso sí. Tal vez está bloqueado el... Cristian, creo que ya puedes compartir tu audio. Hola. Hola, Cristian, no te escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchas? Ah, ahora sí, con un poco Bueno, de eco. listo. Qué pena, es que tenía unos inconvenientes técnicos, pero ya los estoy solucionando. Ok, bueno, mi presentación se gesta en un proyecto que nace dentro de mi desarrollo de tesis de maestría. ¿Ahí me pueden ver? Sí, adelante. Ok. Bueno, 10 este minutos. proyecto nace dentro de mi tesis de maestría de agroindustria. Yo soy ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia y tenemos este proyecto muy bonito de la mano de la profe Judith Rodríguez que nos acompaña por ahí debe estar la profe. Un saludito. Entonces, bueno, como introducción, debo hablar un poco de los problemas que afronta el planeta. Dentro de esos planetas estamos hablando de que existe una crisis de salud. Muchas personas están sufriendo problemas de morbilidades crónicas actualmente por problemas de alimentación básicamente. Uno de los factores que hemos identificado dentro de la investigación es una dieta poco diversa, de lo cual ya ha hablado muchos factores dentro de la agroecología. Concluimos que el 50% de la base energética de la alimentación mundial se representa en solamente 3 productos, trigo, arroz y maíz, que existe también un uso intensivo de agroquímicos que está causando también muchas afecciones a las personas en relación a su salud, y también que existe un acceso un poco desigual a nivel mundial a los alimentos. Es decir, mientras unos pueden acceder muy bien a una alimentación, otros no. Sin embargo, cuando hacemos los cálculos a nivel mundial, tenemos
excedentes de producción de alimentos, el problema está en la distribución. Y bueno, dentro de esos problemas que ya afronta el planeta y que han surgido del proceso actual que tenemos de gestar nuestra alimentación, han surgido nuevas alternativas. Dentro de ellas, los sistemas agroecológicos se plantean como una alternativa para superar este problema que tenemos de producir alimentos sin dañar el medio ambiente, conservando también toda esa diversidad en la dieta que teníamos hace pocos años y que se perdió drásticamente en el último siglo. También es un sistema que es amigable con el núcleo familiar y con el ecosistema. Sin embargo, me voy a centrar en mi proyecto, que es que la agroecología también propone un modelo en el cual los alimentos también son más nutritivos. Entonces, en el Valle del Cauca, centrándonos en nuestro contexto local, existe la RedMac, que es una red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca. Ellos trabajan ayudando en la implementación de sistemas agroecológicos unidos en mercados, en redes de mercados, y digamos que están muy bien constituidos. Sin embargo, ellos hasta el momento no han precisado esa tesis que se tiene de que los alimentos agroecológicos presentan un mayor contenido nutricional que otro tipo de alimentos. Entonces, dentro de las propuestas de trabajo que tuvimos, fue hacer un estudio donde identificáramos si esa respuesta que se ha dado en otros países, en otros estudios, también con procesos agroecológicos y algunos orgánicos, también está presente en el Valle del Cauca. Es decir, si nosotros también tenemos esa condición de que nuestros alimentos producidos agroecológicamente son más nutritivos que los alimentos convencionales. Entonces, el objetivo general es básicamente validar el trabajo de estos productores agroecológicos. A mí no me gusta mucho el verbo validar. Estoy buscando alternativas, entonces si al final me van a ayudar con una que sea más acorde, me gustaría. Validar el trabajo de ellos en relación a la calidad nutricional de sus productos. Aquí tenemos una imagen, ellos son algunos de los jóvenes que nos acompañan dentro del EPA, que es la Escuela de Pensamiento Agroecológico y que está muy relacionada con la juventud, hijos de productores agroecológicos y que quieren impulsar la agroecología dentro del Valle del Cauca. Entonces, este proyecto también pretende ayudar a esta comunidad en sus esfuerzos económicos, porque pues es un factor importante a la hora de decidir una compra por parte de un consumidor, el hecho de que ese producto pueda ser más favorable nutricionalmente que otro tipo de productos, al margen pues de lo que ya sabemos de que es cero trazas de agroquímicos. Entonces desarrollamos una metodología donde obtuvimos muestras de pechuga de pollo sin piel de 3 sistemas, bueno, de un sistema agroecológico, de un sistema de producción convencional y de un sistema de producción comercial, del cual desconocemos pues totalmente el proceso, simplemente lo valoramos como producción comercial porque está puesto en grandes superficies, supermercados de cadena a nivel nacional. Las muestras se enviaron a un laboratorio en Bogotá, donde aquí este servidor trabajó de la mano de un grupo de investigadores desarrollando los procesos de análisis. Obtuvimos datos de humedad, proteína, grasas, cenizas, fósforo y potasio. Y después hicimos un análisis estadístico de esa información obtenida y a partir de esa información hicimos una identificación de si realmente existe una diferencia significativa en relación al valor nutricional de los productos de origen o del sistema agroecológico presentados en el Valle del Cauca. Entonces aquí algunos de los resultados, vemos por ejemplo el tema de humedad, que al final yo creo que es el más representativo. Al final de las sumas y restas, la humedad es la que marca la diferencia. Y vemos que el producto agroecológico en relación a la humedad es significativamente más bajo que el convencional y que el comercial. A nivel de grasas, sí no se observó diferencias significativas, sin embargo, sí existe
en una tendencia, aunque no da una diferencia significativa con un alfa superior a 0,02, pero sí es superior en grasas a los productos convencionales y comerciales. Pasando a las proteínas, también vimos un mayor nivel de proteínas en los productos agroecológicos, y en relación a las cenizas se dio el mismo comportamiento, es decir, los productos agroecológicos son superiores a nivel de proteínas, cenizas, en grasas estamos iguales, y en humedad sí, la humedad es mucho más reducida, lo cual es conveniente. A nivel de fósforo y potasio encontramos que no existen diferencias significativas en relación a fósforo. Sin embargo, en relación a potasio sí existe una diferencia significativa, pero es en grupo. Es decir, el agroecológico y el convencional no tienen diferencia significativa, pero ellos dos con el comercial sí presentan una diferencia significativa. Aquí tenemos los datos. Resalto los elementos donde no se observó diferencias significativas. En el resto de ítems se observó diferencias significativas, y en todas el producto agroecológico fue superior, excepto en humedad, lo cual, viéndolo desde la perspectiva del consumidor, es favorable, porque básicamente cuando compras un producto agroecológico, estás comprando más por materias que son más importantes que el agua. Y pues pongo un paréntesis ahí, porque pues el agua es muy importante, pero en la compra de un alimento, pues si necesitamos agua, pues compramos agua. No queremos alimentos tan llenos de agua, y menos si esa agua es acumulada por productos agroquímicos que lo que hacen es hinchar, por ejemplo, las frutas, que es una práctica usada en la agricultura convencional, el llenado de frutas a partir de productos de síntesis química. Entonces, dentro de la discusión de resultados, comparamos estos resultados con otros procesos que se han dado a nivel mundial. Por ejemplo, en el tema de las manzanas, se han encontrado un mayor contenido de polifenoles y de azúcares. En el tema del millo, se ha encontrado un mayor contenido de proteínas, lípidos, fibras y cenizas. Específicamente en el millo fue el caso contrario para los carbohidratos. Los azúcares sí fueron menores que sus pares convencionales. A nivel de naranja se ha encontrado, por ejemplo, que hay un mayor contenido de vitamina C, y en soya también se encontró mayor contenido de vitaminas de proteína, cenizas y aminoácidos. Entonces, básicamente, como conclusión nos queda que los productos agroecológicos desarrollados en el Valle del Cauca están acordes a esa tendencia mundial de los productos agroecológicos en relación a que ofrecen una mayor calidad nutricional, y también encontramos como conclusión que esa diferencia se observa principalmente por el bajo contenido de agua que tienen los productos agroecológicos, y también como conclusión valoramos el esfuerzo que ha hecho la red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca para promover sus sistemas productivos agroecológicos, y eso es una evidencia de que los trabajos que se están haciendo con los productores han funcionado y que se ven reflejados en la calidad, pues, de sus productos. Al margen de que no hay trazas de agroquímicos, también hay un mayor contenido nutricional. Por último, agradecerle a los organizadores del Congreso, a la Universidad Nacional, a la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle, en específico a la Granja Pura Vida y al Grupo de Investigación en Agroecología. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante los temas que tocas en tu presentación. Y yo quisiera, por favor, si alguien tiene preguntas para nuestro expositor, adelante. Si no hay nadie más, me gustaría hacer una pregunta. Cristian. Adelante, Larisa. Sí, gracias. Es que me gustó mucho porque, bueno, por lo menos aquí en Costa Rica no es muy usual hacer este tipo de estudios porque la producción agroecológica no está tan extendida como en el Valle del Cauca, que tienen hasta su buena tradición.
al respecto. Entonces me llama mucho la atención el potencial que puede tener estos resultados para un mercado, ¿verdad? Que pueden decir con toda, ¿verdad?, seguridad a sus clientes, bueno, nuestro producto tiene este beneficio en comparación con el producto convencional, porque siempre es algo que mencionamos, pero como en abstracto, ¿no? Pero tener ya los datos y que ellos se puedan apropiar, me parece maravilloso. Entonces, quería preguntarte cómo se han apropiado de estos resultados y si, ¿verdad? O sea, como que qué respuesta hubo, qué recepción hubo con estos resultados. Y pensando también en la otra ponencia de Clara, pensaba que también ese tipo de resultados pueden tener un impacto muy grande a nivel de comunicación, ¿verdad? Entonces ya eso es otra cosa como que me nace la reflexión. Pienso que este tipo de resultados sería geniales que los mercados locales los tengan a la mano, ¿no? Y se puedan apropiar de ellos. Muchas gracias, Larissa. Muchas gracias por tu comentario. Te cuento, este proceso tuvo un proceso previo que fue de caracterización de fincas agroecológicos, donde se identificaron 3 productos a estudiar. Dentro de ellos está el pollo, los otros 2 van a salir en una publicación. Y básicamente estos datos están muy frescos, es decir, nosotros todavía no hemos hecho ese compartir con la comunidad. Sin embargo, por ejemplo, los productores sí conocen del proceso, han estado acompañándonos, y la idea es aprovecharnos de todos estos datos precisamente para lo que tú dices, para la hora de llegar y hablarle a un consumidor en el mercado agroecológico, a sus compañeros consumidores, o bueno, ellos tienen un nombre específico, no los llaman consumidores, perdón. Pero sí es una buena herramienta para ellos impulsar sus productos, claro que sí. Espero pues que así lo tomen y que lo utilicen. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Y bueno, si no hay nadie más, yo les agradezco a nuestros Creo que la expositores. profesora Dos. Judith tiene Dice. la mano levantada. Ah, perdón, no la Y vi. tal vez sí, no sé si Clara quería agregar algo. Sí, adelante, adelante, profesora Judith, bienvenida. Buenas tardes a todos los miembros de la sala. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de presentar los resultados. Voy a apagar un poquito la cámara que no me veo bien, pero quería como saludar así. Buenas tardes a todos. Básicamente quería como comentarles. La pregunta anterior es muy pertinente en el hecho de que va volviéndose un plus el hecho de demostrar que los productos que se obtienen en las fincas en producción agroecológica tienen un grande valor agregado comparativamente con lo que encontramos en el mercado. Entonces, nosotros en la red de mercados agroecológicos siempre pedimos permiso para la publicación de los resultados. Hoy invitamos al productor de Pura Vida, o sea, de la granja donde Cristian hizo tomó las muestras para hacer esta presentación del día de hoy. Y muy seguramente él no se pudo conectar por eso de la conectividad de la que hablaba la ponente anterior, en Pura Vida, donde están, todo eso, pero ellos son los primeros que deben conocer esos resultados para que pudiera venderse ese producto donde dice pechuga de pollo en valor 8,000 pesos, pero póngale un plus, proteínas tanto, menor contenido de agua. Y así vamos aprendiendo a educar al consumidor. Nosotros lo llamamos el amigo consumidor. En la red de mercados agroecológicos se hablan de amigos productores y amigos consumidores. Entonces, este trabajo también está complementado un poquito, como decía Cristian, porque hay trabajos previos donde se demuestra la riqueza agroecológica de la finca por el hecho de que la familia ponga mano de obra, trabajo, conocimiento. También hay riqueza por el hecho de que la naturaleza donde está aporte elementos que no se costean, como la lluvia, como el sol propio de la finca. Y entonces tienen un valor agregado. Nosotros lo tenemos valorado desde la emergia, que se llama T6. En la tesis de Cristian va a estar expuesta esa T6, que significa el valor agroecológico por estar en un sistema
del mundo, donde la geobiosfera aporta, donde la familia aporta, donde la localidad y el entorno aportan. Entonces, estos resultados numéricos en cuanto a bromatología son unos, y los otros son otros factores que van dando la riqueza del producto agroecológico y el orgullo que puede tener un productor al tener de ese tipo de productos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Judith. Bueno, rápidamente, solo para cerrar y comentar sobre lo que dijo la compañera Larisa, creo, que sí, que esta es apenas el inicio de la investigación. La idea es en el segundo trabajo de campo inclusive socializar ya parte de lo que se está generando con los colectivos para que ellos mismos sean los que vayan nutriendo la investigación y vayan generando nuevas pistas. Y una vez que termine el doctorado, ¿por qué no generar proyectos de comunicación con estos grupos, incluso de formación y todo eso? O sea, yo recién vengo aterrizando en lo que es agroecología, recién termino de entender todo lo que es agroecología, agradezco al SOCLA por eso. Y bueno, y desde mi campo de la comunicación me gustaría aportar. Y eso nada más. Gracias, Clara. Yo creo que el espacio ha sido un poco corto, hay muchas cosas que decir, muchas cosas en debate, espero haya podido intercambiar direcciones y para comunicarse a futuro. Entonces, yo les agradezco mucho a Elaine, Julián, Clara, Cristian y los demás participantes. Ha sido una sesión muy interesante, muy atractiva. Hemos partido desde estas prácticas con la yuca, con la mandioca en el Brasil. Hemos atravesado con Julián unos conceptos y teorías que nos deslindan de esta mirada cartesiana, dualista, que ha dividido siempre al hombre y a la naturaleza. Y atravesamos a la producción en el Paraguay y más que todo eso es muy interesante. Como ella comentaba, ¿no? Vamos, cómo está la comunicación y cómo están los medios sociales yo creo que muchos espacios rurales en nuestra América Latina pues están así, están bien, o sea, todavía hay mucho que trabajar, mucho que hacer. Y finalmente, Cristian, gracias por tus aportes. Si bien decía la profesora Judith, ¿no? Esta mirada bromatológica también nos ayuda a fomentar e impulsar otro tipo de prácticas, a visibilizar todo lo que es la agroecología como un desafío a mejorar esta vida en nuestro planeta. Muchísimas gracias, muchas felicidades y los esperamos. Hoy tenemos una cita con los talleres participativos. Empezamos a las 2:30 hasta las 4:30 y también la asamblea de juventudes, que yo creo que muchos están interesados, a las 16:30. Entonces, muchas gracias nuevamente. Muito obrigada. Sean bem-vindos no proyecto da agroecología no mundo. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo.